Su vida había sido llena de rechazos, de sufrimiento. Era hija de una pareja no casada. Los dos eran periodistas de prensa. Y la verdad es que eran casados, pero él con otra y ella con otro. Y cuando esa niña nació, su padre le mandó a vivir con unos familiares, una tía y una abuela. Nunca llegó a la casa de sus papás. Y su vida ahí con su tía y su abuela, más o menos una buena vida con ellas. Pero con los tíos, pues no tanto. Palabras, maldiciones, maltrato, golpes, sufrimiento. A los 14 años quedó embarazada, resultado de una violación. Y cuando ella quedó embarazada, hizo todo lo posible ocultarlo de su tía, a su abuela, especialmente a sus tíos. Pero cuando ellos se dieron cuenta, la golpearon y casi la mataron. Su hijo nació el 7 de diciembre de 1973. Ella cumplió 15 años 2 semanas después. Quinceañera y madre. Al nacer este hijo, ahí en el consultorio del doctor, momento después llegó la tía y la abuela. La maldecían, la rechazaron y la dijeron que no regresara a casa, ni ella ni el hijo. Ella vivía en la calle. Durmió en una banca del Parque Central de Matamoros. Y gracias a Dios había unos taxistas ahí de buen corazón que le dieron permiso a ella poner a su hijo en un carro ahí de los taxistas para pasar la noche. Ahí estuvo 2 semanas y de ahí una familia le dio posada y con el tiempo ella casó. Y tuvo un buen esposo. El esposo adoptó a este hijo. Y ellos tuvieron 3 hijos más, una hija y 2 gemelos. Pero en el año 1987, su esposo, su buen esposo, murió de cáncer. Con el tiempo ella se mudó aquí a Texas. Pero llegó con una gran pena y muy desilusionado. Igual a uno de ustedes aquí esta mañana. Pensando, yo pensé que las cosas no iban a salir así. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Desilusiones, decepcionados, a veces hasta ser engañados. Encontremos un caso similar en el libro de Lucas. El capítulo 24. Encontramos a 2 hombres en medio de un problema similar, porque las cosas no resultaron como ellos habían pensado, como ellos esperaban. Un día domingo estaban en un viaje a su pueblo, un viaje de unos 12 kilómetros. Andaban muy desanimados, muy tristes. Eran discípulos de un rabino, pero las autoridades judías, colaborando con las autoridades romanas, lo habían crucificado. Las cosas no salieron como ellos habían pensado.
ellos quedaron decepcionados. Igual a muchos de nosotros, diciendo, pues yo pensé que ella sabía cocinar. Yo pensé que él sabía trabajar y ganar mucho dinero. Yo pensé que no iba a tener cáncer. Yo pensé que no me iba a abandonar y dejarme sola. Y estos discípulos diciendo, nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Esperanza de que este rabino era mucho más que un rabino, que Él iba a conquistar a los romanos, hacer de la nación de Israel una nación fuerte, poderosa. Y por supuesto, tal vez ellos podrían tener un pequeño oficio ahí en el gobierno. Pero las cosas no salieron como ellos habían pensado. Y mientras iban hablando, discutiendo lo que había ocurrido, Jesús mismo les acercó y comenzó a andar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Era parte del plan de Dios. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo? Y llenos de tristeza, cabizbajos, preguntaron, ¿y tú no sabes lo que aconteció ahí en Jerusalén en estos días? Que este rabino que pensamos que iba a llegar a ser el rey, lo crucificaron. Y nosotros tan tristes, decepcionados, ¿qué hacemos? Hablaron de su confusión, hablaron de su decepción. Y para aumentar la cuenta, dijeron que todo el asunto se complicó porque también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Es que no entendemos. ¿Qué está pasando aquí? Las cosas no resultaron como habíamos esperado. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios, la Biblia nos explica qué hacemos en estos casos. ¿Qué es lo que podemos hacer al enfrentar estas decepciones? Porque la vida está llena de decepciones, de engaños. ¿Qué hacemos? La palabra de Dios. ¡Qué torpes son ustedes! Estoy leyendo un versículo, no estoy regañándoles. Pero puede ser. ¡Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! Este Señor con quien andaban les está empezando a explicar la palabra de Dios. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Cristo es la llave. Cristo es la clave para abrir nuestro entendimiento. Por eso estamos entrando en este estudio del libro Creer. Es un libro lleno de versículos que nos explica el plan de Dios, que nos explica los 10 creencias centrales de nuestra fe, 10 prácticas que todo cristiano debe utilizar y actuar. Explica las 10 virtudes. Explica cómo debemos llegar a ser. Todo esto fue el plan de Dios.
Porque dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se les dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Todo este encuentro fue el plan de Dios. El hecho de que al inicio ellos no reconocieron a Jesús, es plan de Dios. El hecho de que andaban juntos, el plan de Dios. El hecho de que ellos le invitaron a Jesús a cenar con ellos, el plan de Dios. El hecho de que crucificaron a Cristo, es el plan de Dios. El hecho de que Cristo resucitó, es el plan de Dios. El hecho de que ustedes están aquí esta mañana, ¿podría ser que es el plan de Dios? Claro que sí. Dios les quiere a ustedes. Quiere componer las cosas. Es el plan de Dios. Estos dos pobres seguidores de Jesús no entendieron al principio, pero se quedaron con Jesús. Cenaron con Él. Le hicieron sus preguntas. Pidieron aclaraciones y en el fin entendieron. Este es el paso más importante. Quedarnos con Jesús cuando entendemos las cosas y cuando no las entendemos. Nos quedamos con Él. Tenemos que buscar a Dios, entregar nuestras voluntades. Dejar por un lado este dicho, es que yo pensé, ¿qué te importa? Lo que nos importa es lo que dice Dios. Tenemos que abrir la Biblia para ver qué son las instrucciones para nuestra vida. Estar con nuestros hermanos en armonía para tener la fortaleza, el ánimo, para conformar nuestras vidas, para que salgamos con un carácter parecido al carácter de Cristo. No entiendo. Ayúdame a comprender, pero de todos modos, si entiendo o no entiendo, aquí me quedo. Lo que importa más que todo, estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Únete a uno de estos grupos de vecindad. Ahí puedes estar ahí en la mesa haciendo sus propias preguntas, pidiendo sus propias aclaraciones. ¿Cómo es la fe cristiana? ¿Qué debo hacer en frente de este problema? Puede poner sus dificultades, sus problemas ahí en la mesa y pedir el ánimo, consejos de los hermanos. Y ahí entre todos, con los ojos abiertos ya conozco a Cristo, ahí está. Y este va a cambiar nuestras vidas completamente. Porque este es el propósito. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que queremos ver aquí entre nosotros. Gente diciendo el uno al otro, ahora entiendo. Ahora sé que este Cristo de veras ha resucitado. Estoy ansioso, con ganas de ver los cambios por haber leído este libro, la Biblia, por haber aclarado las creencias, por haber leído el libro Creer, por haber estado ahí un grupo de vecindad, recibiendo ánimo por medio de nuestros hermanos. Vamos a ver muchos corazones fervientes. Pero hay otro propósito que podemos ver aquí en estos versículos. Al instante se pusieron en camino. Regresaron a Jerusalén
Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino, cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Esto es lo que vamos a ver aquí entre nosotros. Gente diciendo, yo conocí al Cristo resucitado. Quiero compartir la buena noticia con otras personas. Vamos a ver un crecimiento aquí entre nosotros. Ya estamos creciendo, ya necesitamos más sillas, ya. Gracias a Dios, está bueno. La verdad, este mundo está lleno de gente decepcionada, lleno de secretos, historias de maltrato. Pero aquí en esta familia es un lugar donde puedes compartir tu historia, donde pueden encontrar el ánimo de otros hermanos en la misma búsqueda. Si estás buscando una iglesia perfecta, está ahí a la vuelta, aquí no hay. La verdad, era una iglesia perfecta, pero tú llegaste. Estamos aquí para ayudar los unos a los otros. Ahora, hablando de propósitos, hablando de resultados, vamos a regresar a la historia de la jovencita de 14 años y su hijo, Sergio Corona. Primero hablemos de Sergio. Cuando tenía 15 años, entregó su vida a Cristo. Llegó a ser un seguidor de Jesús. Pero su madre era muy católica. Pero de estos tipos de católicos que nunca jamás asisten a la misa, solo se enojan cuando uno les habla de Jesús y de su gracia. Y su madre lo rechazó y dijo que escogiera su madre o su nueva iglesia. Él escogió el camino de Dios. Por casi un año no se hablaron. Pero un día le convenció a su madre a asistir a la iglesia donde él asistía. Y para ella fue una sorpresa ver a su hijo de 16 años, no solamente asistiendo, sino predicando. Este niño, que cuando era niño, durmió en un taxi, porque no tenía casa. Hablé con él por teléfono la semana pasada. Es un misionero extraordinario. Él y su esposa Jessica y sus hijos viven en San Pedro Sula, Honduras. Es humilde, elocuente, dedicado. Le invité a predicar aquí cuando venga de visita. Pero ¿qué de su madre? De esta jovencita que en el año 1973 tuvo 14 años y tuvo un hijo. Ustedes la conocen. Es nuestra hermana Rosie Lawrence. Llegó aquí a San Antonio hace unos 3 años. Llegó aquí buscando el camino correcto. Llegó aquí decepcionada. Tuvo una plática con su nuera Jessica, la esposa de su hijo Sergio. Rosie le dijo a Jessica que quería buscar una iglesia. Y Jessica le dijo, primero debería buscar a Dios y después una iglesia. En estos días, hace 3 años, su hija
Rosita, la gemela, asistía a la congregación aquí de Oak Hills y ella llevó a su madre, Rosie, aquí a Oak Hills y ella empezó a asistir aquí en la congregación hispana. Y su vida ha cambiado. Pero mejor escuchen la historia de ella en sus propias palabras. En mi vida fuera del Señor, yo todo lo que hacía y las cosas buenas que me pasaban eran por mí. Si a mí me iba bien, era porque yo podía hacerlo, era mi trabajo, era mi esfuerzo. Y todas las cosas buenas y malas que pasaban en mi vida eran mis propias decisiones y eran las cosas que yo conseguía. Pero finalmente, a los 55 años, ya estando aquí en San Antonio, empecé a sentirme totalmente diferente. Ya no, el hecho de irme de compras, el hecho de compartir con mis hijos, el hecho de lo que fuera, yo me daba cuenta que ya no era suficiente y que eso no me hacía feliz. Había un vacío, ya no era lo mismo. Y empecé a sentir que tenía que buscar algo, pero tampoco sabía qué era ese algo. Hasta que finalmente yo consideré que a lo mejor era buscar de Dios, acercarme a una iglesia. Y empecé a considerar yo esto. Y llegando mi nuera al dejar a mi hijo en el aeropuerto para una conferencia que él tenía en México, le comenté a ella, le dije: Jessica, voy a buscar una iglesia, ese es el propósito para mí en este año, voy a buscar una iglesia. Y me dijo ella: no, Rosy, antes de buscar una iglesia, usted busque a Dios, tenga una relación personal con Él, ore, acérquese a Él y después congréguese usted en una iglesia. Y es cierto. Cuando yo tomé esa decisión y cuando yo oré y cuando en ese tiempo yo decía rezar, yo recé. Sí. Yo recé y empecé a sentir esa necesidad de buscar de Dios. Y de esa manera, por medio de mi hija Rosy ha sido un ángel en mi vida de miles y miles de formas. Y Rosita fue quien me trajo a Oak Hills. Por Rosy llegué yo aquí. Y agradecida con Dios porque realmente me dio una familia cristiana divina, hermosa. Todos y cada uno de ustedes, yo los quiero, los tengo en mi corazón. Es un agradecimiento enorme porque realmente se siente el calor, el cariño sincero. Y usted, pastor, realmente ha sido una persona, un ser extraordinario. Realmente me siento yo muy bendecida, muy bendecida. Y el ver el amor de Dios a través de tantas cosas que han pasado en mi vida, lo único que puedo decir es que si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, nunca, nunca vamos a ser felices. Y todos, de alguna manera, todos tenemos una historia que contar. Dios los bendiga a todos, pero así es. Todos nosotros tenemos una historia. Una señora tan elegante como Rosy, con buen carro, con buen trabajo, con buena educación. ¿Quién hubiera pensado que tenía una historia tan triste? Pero ahora una historia tan bendecida por medio de Dios. Muchas veces cuando la gente nos lastima, no es tanto que nos quieren dañar, es que no saben qué hacer con su historia. Y su historia brota y afecta a otros.
Esta congregación es un hospital para estos tipos. Aguantando cuando la historia brota en una manera que no debe brotar. Extendiendo gracia a los que nos han ofendido. Y al mismo tiempo animando que todos seamos en la imagen de Jesucristo. No sé cuál es tu historia esta mañana, pero tienes oportunidad de entregar esta historia en las manos de Dios. Buscar a Dios.